Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con las presentaciones. Yo tengo a cargo el tema abdomen agudo ginecobstétrico. Los objetivos de esta presente exposición, en primer lugar, es hacer una revisión breve del tema, enfocado a la parte de emergencia ginecológica, ¿no? Y de repente establecer o quedarnos con algunos datos básicos de cómo debemos actuar en estas situaciones. El abdomen agudo ginecológico y obstétrico, pues es una patología que en cierta forma es un término que implica algunos aspectos de urgencia, de emergencia, y en cierta forma es un término que denota un cierto aspecto de enigma ante un paciente que acude a emergencia. Es decir, sabemos que es urgente, que el paciente necesita atención inmediata, pero todavía en un inicio no sabemos de qué se trata, ¿no? La presente exposición vamos a iniciar con dos casos clínicos reales que nosotros recibimos en emergencia y de los cuales vamos a poder de repente tomar algunos aspectos para considerar en nuestra práctica diaria, ¿no?, cuando atendemos en emergencia. Este caso es de una paciente de este año, recibida en emergencia de ginecología. Es una paciente de 39 años de edad, procedente de un distrito cercano a Trujillo, conviviente, con grado de instrucción secundaria completa, ¿no? Son los datos que figuran en la historia, como parte de una anamnesis completa que se debe hacer a todo paciente que ingresa por emergencia. Muchos de estos datos de un inicio pues, nos van a orientar a ciertas patologías, ¿no? Como antecedentes patológicos, negaba a la paciente alguna enfermedad crónica, negaba alergias a medicamentos, asimismo intervenciones quirúrgicas previas también negaba. En la parte de ginecología es importante los antecedentes ginecostétricos. Tenía una paridad 1001, o sea, un parto vaginal, menarquia a los 13 años. La paciente menstrua normalmente, un régimen cannabinal dentro del normal. Nos hace referencia a que no utilizaba método anticonceptivo y su última menstruación fue más o menos 17 días, el inicio de su menstruación 17 días antes de su ingreso por emergencia. Y la paciente tenía actividad sexual, ¿no? Bueno, acude refiriendo dolor abdominal en hipogastrio, ¿no?, que es patrimonio del área de ginecología. Toda paciente que llega por emergencia, llega a triaje, dice o manifiesta dolor en hipogastrio, pasa a ginecología. Entonces, tiene más o menos 3 días de evolución de la molestia. Entonces, presenta un dolor abdominal en hipogastrio, tipo cólico, lo refiere como parecido a su cólico menstrual, de leve a moderada intensidad, curso intermitente, no irradiado y que cede discretamente con el reposo, ¿no? Son algunas características semiológicas que siempre debemos considerar ante este síntoma importante o que es la clave del abdomen agudo o el síntoma que todo paciente con un abdomen agudo manifiesta, ¿no? Un día antes del ingreso se intensifica el dolor abdominal en hipogastrio y se asocia a malestar general. La paciente refiere cierta sensación de alza térmica, la mayoría de pacientes no lo cuantifican, algunos es verdad, algunos solamente es la sensación que refiere la paciente, y sensación nauseosa. Ella misma se automedica con analgésico, paracetamol y diclofenaco, hay presentaciones combinadas y en 2 o 3 oportunidades, ¿no? Cede parcialmente el dolor y el malestar. Sus funciones biológicas: el apetito disminuido, la sed normal, orina normal, deposición normal, sueño disminuido. Al examen ginecológico, bueno, el examen general en primer lugar, los signos vitales: la presión todavía aceptable, 90-60, un pulso de 92, ¿no?, ligeramente por encima de lo normal. Frecuencia respiratoria 19, no se detectaba fiebre, aparato cardiovascular y respiratorio dentro de lo normal. Y al examen del abdomen, lo positivo se evidenciaba ya resistencia muscular en los cuadrantes inferiores. A la palpación impresionaba una masa en la fosa ilíaca izquierda, ¿no?, un poco difícil por la sensibilidad y por el dolor que expresaba
la paciente para evaluarlo. Al examen ginecológico, en vagina, dentro de lo normal, un cuello uterino normal también, no se evidenciaba signos gestacionales, este dato es importante, ¿no? También nos hace descarte de ciertas patologías que pueden dar abdomen agudo. Al tacto bimanual se encuentra un útero de 8 centímetros, regular, consistencia dura, y a la palpación de los anexos, en el lado izquierdo era doloroso e impresionaba que había una masa de 8 centímetros, ¿no? Muy bien, entonces así llega la paciente rápidamente, en cuestión de minutos tenemos que hacer la historia clínica y plantear un diagnóstico, ¿no? Se cataloga en emergencia como un abdomen agudo ginecológico. Básicamente, ¿por qué? Por el síntoma de dolor que refiere la paciente y ya había pues signos peritoneales, ¿no?, que indicaban una reacción a ese nivel. Entonces se plantea, al examen se encuentra una masa, se plantea que puede ser un quiste y la causa del dolor es que se haya torcido ese quiste, ¿no? Entonces ingresa con ese diagnóstico. El plan, darle las medidas generales que se da a todo paciente, ¿no? Se suspende la vía oral, hidratación, ya tenemos el diagnóstico establecido o probable, la hipótesis, se puede dar analgésicos, en este caso no se consideró antibióticos, porque un quiste pedículo torcido no necesita antibiótico, y se programa para una laparotomía exploratoria, ¿no? Y comprobable pues exéresis del anexo, una anexectomía o una quistectomía, depende de los hallazgos que se encuentren durante la cirugía. Bueno, van corriendo también los análisis, se le encuentra un hematocrito de 36, un hemograma de 13.200 con un bastón, ¿no? Un hemograma ligeramente incrementado, el recuento total, no había desviación izquierda, un poquito que nos hacía sospechar de repente de un problema, de una causa infecciosa, y un poco que se acercaba más al caso pues a lo que se planteó inicialmente, ¿no? Un quiste a pedículo torcido. El examen de orina también negativo para infección, descartaba, o sea, una causa diferente a un problema ginecológico, ¿no? Infección urinaria. Y la ecografía, la ecografía realizada concluye una masa anexial compleja, descartar un endometrioma. Eso es lo que hace referencia la ecografía. Entonces, más o menos, ya hasta ahí deduciendo, hay una masa y el dolor se explicaría que se ha torcido. Entonces, ese fue el diagnóstico preoperatorio. La paciente pasa a sala de operaciones, se realiza la cirugía y el diagnóstico postoperatorio fue un absceso de tubo ovárico izquierdo, ¿no? Cirugía realizada, una laparotomía exploratoria más salpingoferectomía izquierda. Entonces cambió, ¿no? Después de la cirugía cambió el diagnóstico. Entonces, lo que queremos decir con este caso es que el abdomen agudo ginecológico, pues hay que hacer una evaluación adecuada, no hay que descartar siempre todas las posibilidades, siempre con cuidado, porque a veces el diagnóstico es otro, ¿no? Y es importante porque este caso, bueno, yo como médico también estuve implicado, yo también revisé a este paciente y de esos diagnósticos o de esos resultados del todo el procedimiento que se hace, pues se aprende, ¿no? Entonces, por eso que al inicio le dije que este término de abdomen agudo ginecostétrico encierra un enigma, ¿no? O sea, es un nombre bien grande que de repente nos impresiona el término, pero al final nos quiere decir que no sabemos de qué se trata. O sea, el paciente no tiene el diagnóstico claro, solamente que es una emergencia y que tenemos que actuar. Bueno, el siguiente caso, también a veces aprendemos más de cómo se van desarrollando los casos o los pacientes que atendemos y los errores que a veces pueden suceder, ¿no? Pues, este es otro caso del año pasado. Es una mujer de 35 años de edad, procedente de un distrito de Trujillo, conviviente, también con grado de instrucción secundaria completa. Antecedentes patológicos, positivo, antecedente de litiasis vesicular, ¿no? Niega cirugías previas, tampoco
hay antecedente de consumo de medicamentos o alergias o algún tipo de enfermedad crónica. Sus antecedentes ginecostéticos también una paridad 1001, un régimen catamenial normal. Ahora, se le pregunta por su último periodo menstrual, no precisa en ese momento, una situación de emergencia con el dolor no nos da buenos datos. Método anticonceptivo también no dice ninguno. Por esos datos, de repente una cuestión obstétrica también que podría causar ese dolor no nos orientaría con esos datos. Entonces vamos a la evaluación, viene por dolor abdominal, tiempo de enfermedad 7 días. Ella refiere un dolor en todo el abdomen, ¿no? Continuo, que en el último día se ha exacerbado, asociado a náuseas y malestar general, no había fiebre y niega molestias urinarias. Al examen físico, en los signos vitales, la presión ya está por debajo de lo normal, 80-40, estaba taquicárdica, taquipneica, pero no había fiebre. Entonces estaba en mal estado general, ya incluso el sensorio estaba un poco comprometiéndose, había signos de deshidratación, aparato respiratorio y cardiovascular normales, el abdomen globuloso, con panículo adiposo engrosado, o sea, era una paciente que además era gordita, y se encuentra resistencia muscular en todo el abdomen, ¿no? Rebote positivo. Al examen ginecológico, considerando las características de la paciente, su evaluación también es un poquito dificultosa, pero se establece ahí la vagina mediana, el estirador de humedad conservada, o sea, no había lesiones, un útero aparentemente normal de 8 centímetros, consistencia firme, dolorosa a la palpación, anexos también dolorosos a la palpación. Entonces, eso es lo que tenemos de evaluar a la paciente. Se le hace a los análisis hematocrito 30%, un hemograma de 15.600, dos abastonados, el hemograma un poco incrementado, ¿no? La creatinina 0.9. Se le realiza una ecografía pélvica en el área de emergencia, la mayoría de los servicios de emergencia tienen su ecógrafo, ¿no? Se hace una ecografía pélvica rápido. ¿Y qué impresiona? Líquido libre abundante en cavidad pélvica, ¿no? Delimita el útero, o sea, se logra visualizar el útero, sus anexos aparentemente normales, no se logra ver si hay alguna masa anexial. Y se plantea el diagnóstico abdomen agudo quirúrgico, un embarazo ectópico roto y un shock hipovolémico, ¿no? No hay datos de que en ese momento de la emergencia se le hizo el dosaje de beta-HCG, tampoco se le hizo culdocentesis. O sea, la paciente está chocada, en la ecografía dice líquido libre, y ese es el diagnóstico que se plantea. El plan, un embarazo ectópico roto con shock hipovolémico, hacer la reposición de volumen y prepararle para una laparotomía exploratoria, ¿no? Que es lo que le va a salvar la vida. Muy bien, entra a sala la paciente, se hace la laparotomía, se hace con una incisión Fanister, que es lo que hacemos normalmente, y sorpresa, encontramos líquido acítico, aproximadamente 3 litros de color oscuro, casi parecido así como agua de café, un café raro, algo así, ¿no? Útero y anexos normales. Ahora no hay causa ginecológica, pero sí era un abdomen agudo. Ahora, en ese momento, ¿qué hacemos los ginecólogos? Llamamos al cirujano. El cirujano general viene, amplía la incisión, lo hizo una incisión mediana y comienza a evaluar, ¿no? Comienza a evaluar hígado y a nivel de páncreas se encuentran alteraciones. Y todo este líquido acítico del abdomen agudo fue producto de una pancreatitis. Paciente pasó a UCI, ¿no? Ya en mal estado, y aparte con su abdomen abierto, ¿no? Con una bolsa de bota. Entonces, también es un caso que nos enseña a veces, pero en una situación de emergencia, cada minuto que pasa, o bueno, cada hora, implica consecuencias para el paciente, ¿no? De repente acá se actuó muy rápido entró a sala y no se hizo todas las pruebas que queríamos hacer, pero el diagnóstico no fue adecuado. Bueno, el término abdomen agudo ginecostétrico es un término que fue usado inicialmente por los cirujanos, ¿no? La bibliografía nos dice que fue acuñado por John Dever
a finales del siglo XIX. Él era cirujano, un cirujano de Filadelfia, Estados Unidos. Otro dato que nos hace mención también a este término abdomen agudo, en general, ¿no? Murphy, que es el del signo de Murphy, que es el dolor en el cuadrante superior derecho, también hace mención a que, o lo define como una situación patológica de urgencia que requiere una actuación rápida, ¿no? Ya que la vida del paciente está en peligro inmediato a causa de algún proceso que suele evolucionar con inusitada violencia y rapidez a un ominoso desenlace si no se logra detenerlo a tiempo. O sea, hay bastantes palabras, ¿no? Pero no nos dice cuál es la causa, solamente nos dice que es de actuar rápido porque el paciente está comprometido, pero no sabemos todavía la causa. Pues por eso es lo que dije al inicio. El abdomen agudo abarca varias causas, varias etiologías que inicialmente no sabemos cuáles. Y otro punto importante acá en lo que es la historia, ¿no? Para saber es que en el año 1921 Zachary Cooper publica un clásico manuscrito sobre abdomen agudo. Hace un buen estudio, una buena revisión, ¿no? Una buena análisis, una buena interpretación de toda la semiología y que sirve de base, ¿no? para los trabajos posteriores en respecto a esta patología. Entonces, en conclusión, el síndrome agudo ginecobstétrico, ya para la parte que nos compete, se trata de un síndrome clínico cuyo síntoma más frecuente es el dolor, ¿no? Entonces, síndrome agudo significa dolor abdominal. Para el caso ginecobstétrico, ubicado en el abdomen inferior, con deterioro progresivo de la paciente. Eso es importante, ¿no? Porque no todos los dolores abdominales van a ser también un abdomen agudo. Ahora, producto de patologías de diversa etiología, no sabemos todavía cuál es la etiología, y obliga a un diagnóstico y tratamiento lo más rápido posible. Eso es la definición de un síndrome agudo ginecobstétrico. Bueno, el dolor abdominal en general es una patología frecuente en emergencia en todas las áreas. Supone un 10%, algunos dicen que puede llegar hasta el 50% de las consultas en emergencia. Y en la parte ginecobstétrica, la etiología de un embarazo ectópico roto es la causa más frecuente, ¿no? De un abdomen agudo ginecobstétrico. Bueno, hay una clasificación de acuerdo a la diversa etiología de este cuadro y lo podemos agrupar en 4 categorías, ¿no? Por un lado, en el área roja, el abdomen agudo hemorrágico. Podemos considerar acá un folículo o cuerpo lúteo hemorrágico como diagnóstico, ¿no? Dentro de esta categoría. El cuerpo lúteo hemorrágico pues es la parte de, se va a presentar en la fase lútea del ciclo menstrual, o sea, estamos hablando en la segunda mitad del ciclo menstrual. Entonces, si una paciente llega a emergencia, ese dolor abdominal, preguntamos por su régimen catamenial y está en la segunda mitad del ciclo menstrual, entonces por ahí nos puede orientar, ¿no? De repente un cuerpo lúteo hemorrágico, ¿no? De acuerdo, solo con esos datos, de régimen catamenial y en qué fecha estamos, cuándo inició su regla. Entonces, el cuerpo lúteo hemorrágico muchas veces es catastrófico, ¿no? Catastrófico por el hemoperitoneo que puede producir, ¿no? Y por el choque hipovolémico que puede conducir. Y está muy ligado en cuanto al diagnóstico diferencial con el embarazo ectópico roto, ¿no? Que es también otra entidad que pertenece a este grupo. Como había mencionado, el embarazo ectópico roto es la principal etiología de un abdomen agudo ginecobstétrico. Otras causas, menstruación retrógrada, también puede una hemorragia postquirúrgica, también hay casos en los cuales pacientes, por ejemplo, que hemos visto, ¿no? en el hospital, pacientes que le realizamos una histerectomía y de repente un punto que no fue el adecuado a nivel de algún vaso grande como las uterinas se suelta, por decirlo así, y de inmediato comienza a filtrar la sangre y producir un hemoperitoneo, se convierte en un abdomen agudo hemorrágico. Pacientes que también se somete a cesárea, a las 2 horas comienza el paciente a deteriorarse, a hacer hipotensión, taquicardia, diaforesis, comienza un malestar general,
de repente taquimneica, y de repente pues hubo un problema, pasó desapercibido un hematoma, ¿no? Un hematoma durante la cirugía que comenzó a crecer. Por eso es importante la evaluación inmediata de los pacientes postquirúrgicos, ¿no? Siempre recomendamos las las 2 primeras horas postcirugía, su monitorización continua de signos vitales, ¿no? Cada 15 minutos, cada 30 minutos, que es lo primero que nos va a ayudar a detectar alguna alteración de este tipo, ¿no? O evitar detectar o evitar llegar a una situación más complicada. Endometriosis también está dentro del cuadro de abdomen agudo hemorrágico. Por otro lado, hay un abdomen agudo de causa infecciosa, ¿no? Que también tiene cierta frecuencia. En este caso está la enfermedad pélvica inflamatoria aguda, ¿no? En sus diversos grados, desde algo localizado o hasta ya pues un absceso, ¿no? Un absceso grande que se puede romper y que puede ir a una pelviperitonitis, que es algo ya más complicado, con más clínica y que requiere pues la paratomía, ¿no? El tratamiento quirúrgico. Por otro lado, en el abdomen agudo ginecostétrico está el abdomen agudo mecánico, ¿no? El grupo mecánico por una cuestión, los quistes anexiales que se han torcido, ¿no? Pedículo torcido, la rotura de un quiste de ovario, a veces se ha dado casos en los que llega emergencia, al momento de la evaluación se puede romper, ¿no? Un quiste o hasta un absceso, o sea, por una cuestión mecánica. También está dentro de este grupo los miomas que ya sufren cierta degeneración y que pueden producir un dolor intenso, ¿no? Y simular un abdomen agudo mecánico. También la otra categoría, el abdomen agudo funcional. Hay casos en los cuales pacientes, por ejemplo, que están recibiendo tratamiento para infertilidad y le están administrando medicamentos para producir eh, una estimulación ovárica, cuando la dosis o ya tiene mucho tiempo con esta situación, pueden producirse quistes grandes y que pueden simular un abdomen agudo ginecostétrico. También síndromes dismenorreicos. Bueno, al final, adelantando un poquito la conclusión de este cuadro, nos permite ver que hay patologías, la mayoría de un abdomen agudo quirúrgico va a terminar en sala de operaciones y algunos cuadros no requieren sala de operaciones, o sea, es tratamiento médico. Bueno, esta lista es una revisión que hace el doctor Alba sobre un grupo en un año, ¿no? De cuántos va a clasificar o catalogar todos los casos de abdomen agudo ginecostétrico que se encontraron en emergencia, y también confirma, ¿no? Que el abdomen agudo de causa hemorrágica pues es el más frecuente, ¿no? Y sobre todo el embarazo ectópico roto, que es el que está a la cabeza. Le sigue de ahí las causas vascular, o sea, ha considerado otra forma de clasificación, y en este caso incluye a los quistes a pedículo torcido, que es el que le sigue, ¿no? Como causa ginecostétrica, seguido de procesos infecciosos inflamatorios, o sea, la sepsis y los casos más graves, ¿no? De una periperitonitis. También ha habido casos de parte funcional como un cuerpo lúteo roto, traumáticos por perforación uterina y otras causas agregadas. Pero en conclusión, este cuadro nos permite más o menos el orden de frecuencia. En el área ginecológica debemos pensar en primer lugar en un embarazo ectópico roto, en segundo lugar en un quiste a pedículo torcido, y juntos también, o más o menos casi con ese mismo porcentaje, en procesos infecciosos, ¿no? Como un absceso tubovárico o como un absceso tubovárico que se rompió y se convirtió en una periperitonitis, ¿no? Entonces, hemorrágico, vascular por torsión, o sea, un efecto mecánico, y problema infeccioso. Esas son básicamente las causas generales, ¿no? Que pueden ocasionar un abdomen agudo ginecostétrico. Ahora, el diagnóstico, como todo patología, pues implica un inicio, la anamnesis. Como habíamos visto en los casos clínicos, los antecedentes ginecobstétricos
son importantes y en cierta forma nos dirigen por dónde está el diagnóstico. Antecedentes quirúrgicos previos. Por ejemplo, si la paciente tiene un antecedente de un embarazo ectópico cervical hace un año, hace 2 años, entonces ese cuadro o esa patología que tuvo la predispone a que nuevamente tenga, o sea, es importante para orientarlo, ¿no? O de repente cirugías a nivel de trompa uterina también para un embarazo ectópico. En cuanto a la anamnesis, la semiología del dolor es importante, ¿no? El tipo de dolor, la localización nos permite en cierta forma tratar de llegar al diagnóstico. La intensidad, la irradiación, la duración, son características que siempre se deben preguntar o registrar en la historia clínica, ¿no? Además también síntomas acompañantes, náuseas y vómitos, hemorragia genital. Muchos pacientes que tienen unas tumoraciones anexiales también se acompaña de hemorragia genital, el flujo genital, que es considerado a veces como criterio mayor para, por ejemplo, procesos infecciosos, la sepsis, ¿no? Dolor abdominal en hipogastrio o en ambas fosas asociado a flujo genital, ya más o menos nos orienta que puede ser causa infecciosa, un EPI, ¿no? La fiebre, también procesos infecciosos. Y síntomas urinarios también es importante porque puede ser que se trate de una patología que puede resolverse con un tratamiento médico, ¿no? Con antibióticos como infecciones urinarias, ¿no? Entonces, el examen físico siempre los signos vitales, ¿no? Los signos vitales, los 4 signos vitales que debemos registrar en la historia clínica, ¿no? Los cuales nos permiten en cierta forma también hacer la diferencia o catalogar al paciente, ¿no? Porque el paciente puede estar escéptico ya, y los signos vitales nos permiten establecer esa categoría. El examen abdominal, los 4 puntos que se evalúan, ¿no? La inspección, la auscultación, la palpación, la percusión. Y el examen ginecológico, la inspección de los genitales externos a ver si hay lesiones, porque a veces puede haber lesiones, eh, traumatismos, desgarros que han causado una hemorragia masiva y el paciente llega en shock hipovolémico y nosotros de repente estamos pensando en que de repente es un embarazo ectópico, otra cosa, ¿no? Es importante la inspección de la vagina, de las paredes de la vagina, del cuello del útero y ver las características que nos van a orientar al diagnóstico. El tacto vaginal, el tacto bimanual, hay que evaluar los fondos de saco vaginal, ¿no? En embarazos ectópicos, por ejemplo, el fondo de saco vaginal posterior está abombado, ¿no? En pacientes con una pelviperitonitis por una EPI grado 4 también el fondo vaginal posterior va a estar abombado y doloroso a la palpación. La movilidad del cuello para EPI y la evaluación de los anexos nos permite detectar si hay alguna masas, ¿no? Que es importante para ver la etiología. Estudios complementarios que se hacen en el abdomen agudo ginecostétrico, pues las pruebas de laboratorio, las básicas que disponemos en emergencia, un hemograma, beta-HCG debería hacerse, ¿no? Porque nunca debemos dejar de lado un embarazo ectópico. Y como en el caso que clínicamente le había presentado, presumimos que se trataba de un embarazo ectópico y no era, ¿no? Era una pancreatitis, no lo hicimos, pasó de frente a sala, no se perdió la oportunidad de hacer un diagnóstico adecuado. Glicemia, uremia, perfil de coagulación, examen de orina, cultivos. Y estudios de imágenes, la ecografía abdominal también es importante, la ecografía ginecológica y un procedimiento que cuando nosotros encontramos el líquido libre en la ecografía, pues es la culdocentesis, ¿no? A veces ya no lo hacemos porque es un poco traumático para el paciente. El paciente está con mucho dolor abdominal, no se puede ni palpar ni tocar. Y encima hacerle una punción por vía vaginal es más traumático, ¿no? Pero siempre es necesario a veces hacerlo. Ahí podemos encontrar, ¿no? Sangre, nos orienta a un embarazo ectópico, sangre que no coagula, esa es la característica. O de repente líquido acítico, ¿no? Líquido acítico que puede, entonces ya se aleja de una cuestión ginecológica, va para otra área. O de repente pus, ¿no? Un absceso de tubo ovárico que se ha roto. Entonces es importante, ¿no? Ese procedimiento, la culdocentesis.
Y en algunos centros, disponen, ¿no? Acá en Trujillo casi no se hace la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Cuando no se tiene muy claro el diagnóstico, no, y se prefiere hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Que son pequeños puntos o pequeñas incisiones que se van a hacer para observar la cavidad abdominal o la cavidad pélvica, a hacer una laparotomía exploratoria. Eh, en cuanto al diagnóstico diferencial, como habíamos visto en una lámina de la causa ginecológica había 4 categorías, entonces había que hacer el diagnóstico diferencial entre esas 4 categorías para poder precisar, ¿no? También debemos pensar en que un abdomen agudo pues tiene causas no ginecológicas, ¿no? Apendicitis aguda. La apendicitis aguda representa más o menos el 30% de todos los casos de abdomen agudo en general, ¿no? En general. Seguido de un problema de una colecistitis. Hay que pensar también en diverticulitis, sobre todo por las características del dolor y la zona del dolor que nos hace referencia el paciente. Una gastroenteritis también a veces, ¿no? Problemas infecciosos agudos también pueden simular un abdomen agudo ginecostétrico. De repente lo estamos ingresando a sala de operaciones y fue simplemente una EDA. Obstrucción intestinal, ITU, litiasis urinaria, úlcera péptica perforada, pancreatitis, como el caso que presentamos también, debemos considerarlo, ¿no? Bueno, el tratamiento del abdomen agudo ginecobstétrico, en un inicio pues son las medidas generales, ¿no? Como toda patología de emergencia. Se le suspende la vía oral, en algunos casos, sobre todo a causas no ginecológicas, pues requiere una descompresión gastrointestinal, para eso se puede usar una sonda nasogástrica. Y ya cuando hay compromiso mayor, compromiso sistémico, compromiso respiratorio, pues requieren oxígeno, no altas concentraciones. Pacientes que, por ejemplo, con un embarazo ectópico roto, con shock hipovolémico, que ya ha pasado un tiempito antes que llegue a emergencia, también llegan con alteraciones de la función respiratoria, ¿no? Requieren oxígeno. Y acá lo importante es la reposición de volumen, ¿no? Cloruro de sodio, una buena vía que pase a chorro. Como la mayoría de pacientes están en edad fértil, o sea, son pacientes jóvenes con buena función renal, con buena función cardiovascular, pues no hay problema, el volumen de cloruro de sodio se puede pasar sin dificultad y sin miedo, ¿no? O sea, se hidratan, y en algunos casos pues sangre si es necesario, ¿no? Analgesia también, ya si ya más o menos estamos orientados al diagnóstico y la paciente va a ir a sala de operaciones, hasta que llegue a sala de operaciones demorará una hora, ¿no? Mientras vamos preparando. Una hora la paciente está con dolor, se le puede administrar su analgésico, porque ya hay la seguridad de que va a ir a sala de operaciones, ya no se va a cambiar, no está en observación, sino ya se definió que va a sala. Y en algunos casos también el antibiótico, ¿no? Cuando la sospecha pues es de causa infecciosa, ¿no? Y el tratamiento definitivo pues va a ser en la mayoría de los casos quirúrgico. En la mayoría de los hospitales de nuestro medio se hace una laparotomía exploratoria, o sea, cirugía abierta. Y en algunos centros, en el seguro, y depende de la disponibilidad también de sala de operaciones y todo el equipo, se puede hacer una vía laparoscópica, ¿no? Bueno, las conclusiones. En primer lugar, para decir que el abdomen agudo inicialmente fue este término acuñado por cirujanos, como había mencionado, ¿no? Entonces ellos, ¿qué hacían? Entraban a sala de operaciones. Pero una conclusión que debemos llevar es que no todo abdomen agudo ginecostétrico puede ser o va a ser quirúrgico. Debemos tener en cuenta, como hemos visto, los diagnósticos diferenciales, ¿no? Siempre tener presente el diagnóstico diferencial. La exploración, tanto en la anamnesis como en la exploración física, es importantísimo. Si ya el diagnóstico está definido, la conducta que se va a seguir, la analgesia, pues también debemos considerarla. Valorar el empleo de pruebas complementarias. La tendencia actual es hacer laparoscopías, ¿no? Laparoscopías, sino que por cuestión ya de equipamiento de los hospitales no se hace y tal.
también considerar el tratamiento conservador en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, el manejo de la enfermedad pélvica inflamatoria en los grados más severos, estamos hablando de grado 3, grado 4, ya con absceso o absceso que se ha roto. Antes el tratamiento era una histerectomía, ¿no? Histerectomía total con salpingoferectomía bilateral, o sea, se le sacaba todo. Está cambiando y ahora se prefiere las cirugías que no demoren mucho, que sean efectivas por el beneficio del paciente, o sea, no exponerlo a tanto trauma al paciente, ¿no? Y ya no se está haciendo tan radical, a veces solamente una salpingectomía, salpingoferectomía, o a veces lavado de cavidad abdominal, nomás, ¿no? Dependiendo de lo que se encuentra, ¿no? Y ya un manejo antibiótico o manejo de repente para reingresar nuevamente en otra oportunidad a hacer continuar con los lavados, ¿no? Y en los casos de mujeres en edad fértil, pues un punto que debería ir implementando poco a poco, pues es lo que corresponde a la laparoscopía, ¿no? Bueno, eso era todo lo que se había mencionado sobre abdomen agudo ginecostétrico. Eh, Aprovechando de repente los minutos que nos quedan, eh, vamos a hacer una pequeña revisión así rápida sobre embarazo ectópico, como habíamos mencionado que es la principal causa, ¿no?, de abdomen agudo ginecostétrico. Entonces, el embarazo ectópico se define como el implante y el desarrollo del blastocisto fuera de la cavidad endometrial del útero, ¿no? Cavidad endometrial. Ahora, es frecuente, más o menos 1 a 2% del total de embarazos se van a producir o van a desarrollarse como un embarazo ectópico. Ha aumentado la incidencia en los últimos años, ¿no? Del 70 al 90, por ejemplo, dice 6 veces ha aumentado. ¿Por qué? Mm, bueno, hay que ver los factores de riesgo que están implicados, ¿no?, que podrían explicar. La mortalidad ha disminuido, ¿no? Eso es lo bueno, debido a qué, al diagnóstico oportuno, a las medidas terapéuticas que se establece, a las unidades de recuperación, estamos hablando de UCI o un banco de sangre también que se dispone. Entonces eso han ayudado a que la mortalidad haya disminuido. Sin embargo, tiene un porcentaje más o menos alrededor del 6% como causa de muerte materna, ¿no? Y lo que habíamos mencionado también, el riesgo de recurrencia, ¿no? El antecedente de que haya tenido un embarazo ectópico previo tiene el 10% de probabilidad de que nuevamente vuelva a suceder. Si tiene dos embarazos, 25%. Conforme tenga más embarazos ectópicos, pues aumenta el riesgo, ¿no? En cuanto a la ubicación, la mayoría está a nivel tubárico, el 98%. Y de los 4 porciones de la trompa, felizmente, podríamos decir así, a nivel ampular, o sea, en la parte distal de la trompa, se ubica el 80%. Eso facilita para su tratamiento quirúrgico, ¿no?, la resección de ese segmento de la trompa. Y también hay embarazos ectópicos no tubáricos en otras zonas, abdominal, ovárico y cervical, ¿no? El ovárico y el cervical, por ejemplo, es un embarazo ectópico bien raro, ¿no? Bien raro, pero catastrófico. Esta es la imagen para ver, ¿no? Principalmente está a nivel ampular, ¿no? 80% de todos los embarazos ectópicos se ubica o sea, en el tercio distal de la trompa. A nivel cervical y a nivel ovárico son los más raros, ¿no? Pero implica también mayor dificultad para su manejo, para su tratamiento de estos casos más raros, sobre todo el cervical, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la causa, la etiología? De alteraciones anatómicas del oviducto, o sea, en la trompa, en el conducto de la trompa uterina, pues puede haber alguna alteración, ¿no?, que no permite que se movilice el huevo fertilizado, ¿no? Puede ser por un antecedente de infecciones, EPIs, que han dejado cicatrices, antecedentes de cirugías a nivel tubárico, ¿no?
que alteran la trompa. Trastornos hormonales, también exposición a ciertos medicamentos, estrógenos, como vamos a ver más adelante, que también se les ha relacionado, ¿no? Y otra parte, otro punto es alguna alteración que puede tener el huevo fertilizado para su movilización. Bueno, este cuadrito nos muestra cuáles son los factores de riesgo más importantes, ¿no? O los más frecuentes para un embarazo ectópico. Como había mencionado, el antecedente de un embarazo ectópico previo tiene una alta probabilidad de un alto porcentaje como factor de riesgo, ¿no? También procesos infecciosos, a las EPIs que hayan dejado alteraciones en las trompas, cicatrices, son los principales, factores de riesgo, ¿no? Y bueno, con las infecciones también, como sabemos, se asocia pues muchas veces a la conducta, la conducta sexual, ¿no? que tienen los pacientes. Ahora, vamos a mencionar sobre el embarazo ectópico cervical, o sea, uno de los cuadros un poco raros, más o menos 1% de todos los embarazos ectópicos cervicales. Yo quiero traerles acá a esta presentación esta patología porque, bueno, yo tuve la oportunidad o la mala suerte de repente de tener un caso de un embarazo ectópico cervical que pasó despercibido, ¿no? Y no se hizo el diagnóstico hasta el final. Y siendo un embarazo ectópico cervical, como habían visto en la figura, se desarrolla en el cervix, ya en la parte externa, en los excervix, y se convirtió en un abdomen agudo ginecobstétrico, ¿no? De embarazo ectópico cervical pasó a abdomen agudo. Entonces, se define como la implantación del huevo fertilizado a nivel del orificio cervical interno o por debajo del mismo. Ya desde el año 1817 comenzó a describirse por primera vez, ¿no? Y denominado como tal en 1860. En 1911, Rubin establece los criterios histológicos para su diagnóstico. O sea, el diagnóstico es un poco complicado, ¿no? O sea, requiere el estudio anatomopatológico, ¿no? O sea, de la pieza operatoria. Anteriormente el tratamiento era quirúrgico y terminaba en una histerectomía, ¿no? Por eso se convertía en una emergencia, en algo agudo, de repente con la manipulación que se hace en un manejo inicial como si fuese un aborto incompleto y pasa a una cirugía abierta, ¿no? Grande, con una histerectomía. Bueno, la etiología no está muy bien precisada. Habíamos mencionado que representa el 1% del total de embarazos ectópicos, felizmente es raro, ¿no? 1 en 1000, en algunos casos 1 en 18.000 nacidos vivos. Mecanismos implicados, los mismos que habíamos mencionado anteriormente para el embarazo ectópico en general. Factores de riesgo, antecedente de dilatación y curetaje, ¿no? Tiene que ver inflamación endometrial, presencia de DIU, EPI, mujeres sometidas a fertilización in vitro, incidencia aumentada por el diagnóstico temprano a través de la ecografía transvaginal, ¿no? La ecografía es importante en estos casos, ¿no? En el caso que les estaba contando, es una paciente que tenía antecedentes de dos cesáreas previas, o sea, ya había a nivel del segmento uterino, en el istmo o cerca del orificio cervical interno, había cicatrización previa, ¿no? Y le hacen una ecografía rápida y lo catalogan como una gestación no evolutiva, pero no precisaban bien la ubicación. Entonces, con ese diagnóstico, la paciente llega a emergencia y ya estaba sangrando. Entonces, a evitar que la paciente siga sangrando, se le pasa para hacerle ameo. En el momento de hacer el ameo, comienza una hemorragia masiva, ¿no? Con la primera cánula, con la cánula más delgada que se inicia, pues la ginecorragia era abundante, ¿no? Y en ese momento, pues recién prácticamente con los hallazgos y se hace el diagnóstico o se pensó en esta patología. Ya el paciente estaba chocada, entra shock hipovolémico, entonces cambia ya la situación, ¿no?
En un momento pues se le hace taponamiento, ¿no? Del cuello uterino con la idea de tratar de comprimir los vasos que se han lacerado o que se han desgarrado, y no hay forma de poder controlarlo ya por vía vaginal. Tiene que ser derivado ya de inmediato a sala de operaciones para terminar una histerectomía. Eh, bueno, los criterios anatomopatológicos ya de la pieza operatoria que se obtiene de la cirugía. También hay criterios clínicos, ¿no? Hemorragia uterina, dice, sin calambres después de un periodo de amenorrea. Acá hay algo clínicamente para tratar de diferenciarlo de repente de un aborto incompleto, ¿no? El aborto incompleto previo al sangrado, durante el sangrado, tiene dolor, ¿no? Un dolor pélvico, un dolor en hipogastrio. Acá para diferenciarlo, este cuadro nos dice que hay sangrado, pero el dolor no es mucho, o sea, o es leve, ¿no? A la inspección se puede observar el cervix que está un poco violáceo, aumentado de tamaño, ¿no? Eh, el producto de la concepción totalmente limitado dentro y firmemente adherido al el cervix, ¿no? Eso se puede ver por la ecografía. El orificio cervical interno está cerrado, el orificio cervical externo parcialmente abierto. Esos son hallazgos al examen que podemos encontrar, ¿no? La ecografía, vamos a encontrar la cavidad uterina libre de ecos o presencia de un saco gestacional falso, ¿no? Vamos a ubicar en el fondo uterino, en la cavidad endometrial, no encontramos nada, de repente ecos mixtos o un pequeño saco, ¿no? A veces se confunde y pensemos que, que es una gestación no evolutiva y el embarazo está por el cervix. Hay una transformación residual de la pared uterina, estructura difusa de la pared uterina, forma del útero en reloj de arena, o sea, la parte inferior, lo que es el cervix, aumenta de tamaño, le da ese aspecto, ¿no? De reloj de arena. El conducto cervical aumentado de tamaño, y la presencia o la visualización, pues, ¿no? Del saco ahí a nivel cervical. El orificio cervical interno, como ya he mencionado, la mayoría de veces está cerrado, ¿no? Tratamos de pasar un hisopo, está cerrado. Esta es una imagen ecográfica, ¿no? A nivel del cuello, a nivel del cervix, y se ve una pequeña imagen anecogénica, redondeada, ¿no? Con un contenido heterogéneo y parece una reacción decidual al lado de la flecha, esa área blanca, que nos hace pensar en un embarazo ectópico cervical, ¿no? Se hace el dosaje de repente de beta-HCG y se confirma, pues, ¿no? Se confirma, porque también la otra opción es que sea de repente un quiste, ¿no? Pero acá hay más hallazgos, ¿no? Más hallazgos diferentes en la parte ecográfica. El tratamiento, cuando se logra detectar, pues no tendría que terminar en una histerectomía, ¿no? Sino se puede usar tratamiento médico o de repente una cirugía más conservadora, ¿no? El tratamiento médico, estamos hablando de recibir medicamentos tipo metotrexate, ¿no? De acuerdo a las condiciones que tenga el paciente, ¿no? También hay pacientes, como vamos a ver más adelante, que ya no se puede administrar tratamiento médico, ¿no? Y tiene que ser tratamiento quirúrgico y una cirugía grande. Estas son unas opciones que se pueden hacer cuando se detectó a tiempo, ¿no? Aplicación directa de presión cuando está sangrando, el empleo de catéter de una sonda Foley, o sea, con la idea de hacer compresión, ¿no? De hacer compresión si ya pues está sangrando, ¿no? Se puede hacer también esa reducción del aporte sanguíneo, ¿no? Cerclaje también como parte del tratamiento, o sea, con la idea de comprimir los vasos y no sangre. Por isquemia de repente se genere el embarazo, ¿no? Con la idea de preservar el útero, sobre todo en pacientes que no tienen descendencia, ¿no? Y bueno, la excisión quirúrgica de tejido trofoblástico. Esto también es lo que se había mencionado. Y en caso de que se opte por el tratamiento médico, pues tiene que tener criterios para decidir ¿no? O sea, hay criterios, y el paciente, por ejemplo, no tiene que estar en choque hipovolémico, no tiene que estar anémico, no tiene que haber
de repente alguna alteración en la función renal, en la función respiratoria. Tiene que estar bien en cuanto al recuento de plaquetas, su perfil de coagulación tiene que estar adecuado. Entonces, el tamaño de la masa también tiene que ver, la cantidad de beta-HCG, cantidad de unidades de beta-HCG, también tiene que ver para decidir si este paciente va a tratamiento médico, ¿no? Con metotrexate, que es el medicamento que sí usamos, ¿no? Una vez que cumple los criterios y se decide administrar metotrexate, hay varias opciones. Una de ellas es administrarle una dosis simple de metotrexate vía intramuscular, de acuerdo a la superficie corporal que tenga el paciente. Se le administra 50 miligramos por metro cuadrado, ¿no? En una sola dosis. Y el paciente tiene que estar hospitalizado para hacerle seguimiento del dosaje de beta-HCG, ¿no? Hacerle eh, un dosaje inicial, luego a los 4 días, luego a los 7 días, y hay que ver que vaya reduciéndose la beta-HCG. Si se reduce, significa, en menos de un 15% con la medida anterior, significa que el tratamiento está yendo bien, es adecuado, ¿no? Y se evita pues la cirugía. Hay otras opciones administrarle 2 veces la misma cantidad de dosis que habíamos mencionado, al inicio, una dosis inicial, y luego de 4 días nuevamente otra dosis. Bueno, eso era todo lo que quería presentarles. Muchas gracias.